Good morning to you all. Buenos días a todos. Estamos realmente muy contentos de estar aquí hoy. Tenemos mucha suerte porque tuvimos un gran apoyo de la Federación Mundial, a pesar que están atravesando ahora una tormenta de nieve. Y tenemos el gran privilegio de que nos acompaña Azar Afad, conocido por muchos o casi todos de nosotros por su enorme trabajo. Así que él nos va a dar la bienvenida en este seminario web y agradecer a todos los que están presentes. Como saben, esto va a quedar grabado por algunos más que tengan dificultades y no solo en Canadá. Bienvenidos, welcome. Hassan. Hey, uh, thank you very much, Selvina, for the introduction. And we are very pleased here today to welcome our participants for the first in series of our series of the psychosocial aspect of hemophilia care. This is very important, in fact, because we always talk about the multidisciplinary or the multidisciplinary team and the multidisciplinary aspects. And the psychosocial aspects of hemophilia care is really very important portion of this all-in-one multidisciplinary aspects. And if we talk about the hemophilia care and the psychosocial aspect, we are in fact closing the loop and closing the circle by addressing all aspects of hemophilia care, like the laboratory aspects, the management aspects, the nurses, the physiotherapy, the dental, and closing the loop with the psychosocial aspects. So we need to talk all of these aspects as one in order to give the best service that our hemophilia patients deserves. And for this, we are very happy to have here our committee, or the psychosocial committee of the World Federation of Hemophilia, with the president, Ms. Selvina Grana, who is going to talk today with the team about some important aspects related to this. And I need to remind you that this is not going to be the last. Please always watch our webinars for all the disciplines, including the psychosocial aspects, because there will be more and more webinars on the psychosocial aspects. So thank you very much for being here. And I'm going to give it back to Selvina. Muchas gracias, Asad. Hoy, como ustedes saben, hemos hecho muchos encuentros regionales, varios, desde el 2024, y ahora tenemos esta posibilidad de tener este soporte mayor. Por eso contamos con esta traducción simultánea, y es por eso que estos encuentros regionales se transformaron en webinarios. Ya tuvimos el primero muy tempranito en la mañana con el resto del mundo, y ahora estamos dando la bienvenida a todas las Américas, por eso tenemos la traducción en inglés, y también a España. Así que tengo mucha alegría de compartir y presentar a estos colegas que tienen tanta experiencia. Primero vamos a escuchar a Ezequiel Martínez, que es psicólogo de México. Está especializado en la atención de niños, adolescentes con enfermedades crónicas y terminales. Es fundador de la red INPEI Internacional de Psicología Hematológica Integral, y es asesor de la Federación Mundial de Hemofilia de México, perdón, mundial no, mexicana de hemofilia, un poco nerviosa también. Y realmente me complace mucho que pudiéramos estar aquí contigo, Ezequiel, por la cantidad de trabajo enorme que haces para la comunidad hispana, y no solo en México, sino que, bueno, ya te conocen en varios lados de habla hispana. Ezequiel le encanta también trabajar y difundir, es un as de las redes sociales, así que lo encontrarán fácilmente, y le gusta mucho tomar café, creo que lo está haciendo ahora, y bueno, ver cine. También nos acompaña Patricia, además de una gran profesional, una gran trabajadora y amiga de España, de la Asociación Catalana de Hemofilia. Ella es la secretaria de nuestro comité psicosocial
y coordina desde hace muchos años, desde el 94, es muy joven, o sea que terminó el kinder y fue ahí a la Asociación Catalana, y coordina programas y servicios en la asociación. Ella es psicopedagoga clínica, ofrece apoyo personalizado a niños, adolescentes y adultos con hemofilia y otros trastornos hemorrágicos y lidera iniciativas educativas y psicosociales como los campamentos de hace tantos años. También han publicado mucho material muy interesante para la comunidad. eh, y también es muy fan de la naturaleza, doy fe, y de sacar fotografías y leer. Y bueno, y hoy nos convoca a los dos oradores a este tema tan, tan importante que es el cuidado de los cuidadores, ¿no? Estos invisibles protagonistas fundamentales en la comunidad de los trastornos de coagulación. Por eso también especialmente quiero dar la bienvenida no solo al equipo de salud y a los colegas, sino a todos los voluntarios que se han sumado y están aquí presentes, y los que nos escucharán luego grabado. Así que si todo funciona bien, vamos a compartir la pantalla con la presentación de Ezequiel, luego vamos a compartir la presentación de Patricia y después vamos a abrir los micrófonos para compartir preguntas y comentarios, porque nuestro corazón cuando ideamos estos encuentros regionales era el intercambio. Por eso queremos también escucharlos a todos los que están aquí. Bueno, vamos a arrancar. Ok, Ok, muchísimas voy a gracias. compartir. Sí, A ver, Ezequiel, tú me dices si está funcionando todo como corresponde. Un segundito. todavía no veo la presentación, está cargando. Y La ves, ¿verdad? sí, nada más para modo presentación. Sí, por supuesto. ¿Ahora la ves completa? Todavía no, ya, listo. Muy bien. Tú me dices cuándo hay que seguir pasando, ¿verdad? Totalmente. Muchísimas gracias, Silvina. Un gustazo coincidir contigo en esta reunión tan importante. Un reconocimiento a todo el equipo por esta excelente organización. Desde ya algunos ayeres se ha estado comentando y pues bueno, el hecho de ver este equipo tan impresionante de verdad me llena de mucho orgullo. Reciban un cordial saludo de parte de la Federación de Hemofilia de la República Mexicana, que tengo el gusto de colaborar con ellos desde el 2019 y precisando justamente también un reconocimiento a todos los asistentes que están aquí acompañándonos, porque hablar de el impacto psicosocial en diferentes contextos es relevante, pero en específico, trastornos hemorrágicos, de pronto se observa, al menos en Latinoamérica, mucha necesidad que es importante resaltar. Muy bien, lo que hoy nos convoca pues es las mujeres, la hemofilia y la doble carga del cuidado, en donde a lo largo de estos años que les he estado platicando, justamente hemos desarrollado algunas estrategias y de eso me centraré en esta charla. A propósito, el 5 de noviembre es el Día Internacional de los Cuidadores, de las Cuidadoras, entonces quiero dedicar esta charla a estas personas de quien voy a hablar en este momento. Siguiente, por favor. Para ir Ah, contextualizando, ¿está bien? todavía no carga. La siguiente, donde Ahora sí. para ir contextualizando, siempre me gusta hablar de dos panoramas. El panorama que nosotros nos encontramos. Por un lado, tenemos aproximadamente el 70% de familias que tienen un antecedente de hemofilia en casa. El restante, que es el 30 en aproximación, no lo tiene. Es decir, es una mutación de novo. No hay antecedente. ¿Por qué empiezo ilustrando estos dos panoramas? Porque del lado de estos 70%, de pronto encontramos discursos en donde existe en la familia un no te vayas a embarazar, no vayas a tener hijos, porque ya sabes que existe una posibilidad y entonces si llegas a tener hijos, ya va a ser tu culpa, ya va a ser justamente algo que tú decidiste y a partir de ahí, en este discurso social se empieza a ir gestando lo que nosotros conocemos la culpa, hay miedo, hay riesgo, sin embargo,
pues de pronto pues las personas llegan a conformar una familia con muchos temores, con muchos estigmas y sobre todo con un sentimiento profundo de culpa. El otro restante pues de pronto no tiene conocimiento de lo que es la hemofilia, ni siquiera en familia se ha escuchado de la hemofilia y entonces cuando empieza todo el cuadro clínico, se empieza justamente a este peregrinaje, ¿verdad? Para un diagnóstico y el impacto también puede ser muy profundo. En ambos panoramas, la hemofilia tiene un profundo impacto psicosocial, ya sea por antecedente, que independientemente si esta persona ya estaba de alguna manera involucrada con estos cuadros clínicos en familia, aún así encontramos profundo impacto psicosocial. Y por el otro lado, pues bueno, al iniciar por mutación de nuevo, pues nos encontramos que frente a un diagnóstico van a haber distintas respuestas naturales que deben de ser contenidas, deben de ser gestionadas, pero sobre todo deben de ser cuidadas. Me he encontrado justamente en la clínica algunas conversaciones que he tenido, sobre todo con madres cuidadoras, ¿verdad? Que a pesar de muchos años que se ha históricamente llamado portadoras, hoy en día nos enfrentamos a otro reto nuevo. ¿A qué reto nos encontramos? Pues el reto de que ahora ellas están siendo diagnosticadas por un trastorno hemorrágico. Imaginen todo el reto de la carga social, de la carga familiar, ahora ser ellas pacientes con hemofilia. Bien, aquí les pongo tres expresiones que a mí me han llamado la atención y que de alguna manera me ha impulsado a reflexionar sobre la importancia de hacer un abordaje de un enfoque sí integral con énfasis en el aspecto psicosocial. Alguien me comentaba en alguna ocasión, el día que me diagnosticaron a mi hijo, literal me presentaron a otro niño. También tuve que aceptar y aprender a convivir con otro niño, no era el mío. Fíjense cómo esta situación subjetiva de poder vivir un diagnóstico en la familia representa un impacto que de pronto con esa información que se percibe de lo que está sucediendo puede justamente desencadenar respuestas emocionales, cognitivas, conductuales y que muchas veces eso de pronto no lo estamos gestionando, no estamos cuidando. Y algo que quisiera justamente partir es que una expresión de una mamá que había cuidado mucho a su hijo con hemofilia, ahora ella tiene un diagnóstico con hemofilia y ella decía, siempre deseé sufrir yo por mi hijo. Y cuando me diagnosticaron hemofilia leve, no lo podía creer. El mundo se te viene encima, decía. Imaginen este discurso de por qué a mi hijo pican, por qué a mi hijo atraviesa el dolor, etcétera. Y cuando existe todo este escenario, de pronto ellos desean cargar con ese dolor, pero cuando ya llega el diagnóstico, entonces se vive de otra manera. Siguiente, por favor. Bueno, a lo largo del 2019, en donde yo me incorporo de manera enfática con la Federación de Hemofilia de la República Mexicana, he escuchado toda la experiencia que por más de 30 años la Federación ha tenido con la comunidad mexicana. Y a lo largo de esto empezamos a establecer desde el enfoque psicosocial funciones sustantivas que consistió en asistencia, docencia, investigación e incidencia psicosocial. Estos son los ejes que nos ha permitido trabajar en México. Y entonces, a lo largo de estas funciones sustantivas, nosotros hemos convocado a la comunidad para poder hacer talleres, para poder tener experiencia presencial, online también en su momento por pandemia. Y de pronto empezamos a ir conversando de uno a uno, persona a persona, pero también de manera grupal. Hemos hecho eventos que alguno de estos yo se los estoy compartiendo en pantalla. Y entonces empezamos a recabar información importante que nos ha permitido justamente ahora tener una fotografía del estado emocional de algunas mujeres en nuestro país y que a partir de ahí hemos desarrollado algunas estrategias. Bueno, hemos participado también con póster científico en algunos congresos nacionales e internacionales, así como desarrollos psicoeducativos para la población con trastornos hemorrágicos. Siguiente, por favor.
En todos estos años hemos ido justamente conversando y pudimos identificar de manera empírica, es decir, a través de estas conversaciones cotidianas que empezamos a tener y también desde el enfoque clínico, que las mujeres empezaban a expresar cansancio, un cansancio prolongado. Ellas hablaban que empezaban a tener sangrados, dolor óseo, articular, hematomas y mucha tensión muscular. Esto desde un impacto biológico, pero también había preocupación, había datos de ansiedad. Ellas expresaban que no podían dormir de manera adecuada, el sentimiento de culpa que muchas veces ya se ha aterrizado, síntomas depresivos, el estrés continuo y sobre todo se identificaban como irritable constantemente. Había incertidumbre, había pérdidas porque en la familia muchas veces ya había habido una pérdida de un familiar por hemofilia o muchas veces ni siquiera se enteraron por qué. Hasta ahorita nos hace pensar que posiblemente es hemofilia, pero todavía, pues bueno, se sigue un poco identificando las razones de estas pérdidas, los duelos no autorizados, el de por qué lloras, tienes que ser fuerte y muchas veces esta sensación o por la pérdida de la salud no se apalabra como tal. Entonces no está autorizado el duelo en estas familias y algo que nos ha llamado mucho la atención es que en muchas mujeres encontramos pensamiento e ideación suicida. En el aspecto social encontramos abandono, divorcio, dificultades en la crianza. Las mamás sobre todo expresan mucha dificultad en el periodo adolescente, muchas dificultades también en sus relaciones interpersonales, sí con la pareja, pero también con sus otros hijos o con la suegra o con algún familiar dentro de este núcleo. La autoeficacia reducida, es decir, a pesar de estar en constante seguimiento médico, hay una sensación de que no lo están haciendo bien, de que les falta empaparse más y esta sensación justamente pues puede estar relacionada también a una baja autoestima. Las mujeres prefieren aislarse, pocas veces intentan hacer vínculos con otros amigos, prefieren dedicarse al cuidado de sus hijos y por supuesto que también el tema de la violencia, al menos en nuestro país, ha sido uno de los factores que se vislumbra, se identifica, pero también poco se habla. En ese sentido, a nivel institucional, todavía encontramos barreras en atención, desconocimiento en algunos sectores de hemofilia A, de hemofilia B y otras coagulopatías, discriminación, ¿no? A pesar de estar en el 2025, encontramos rechazo, acoso escolar por este tema de estigma que muchas veces también está muy arraigado en nuestros contextos sociales. Y bueno, dada a esta situación, empezamos entonces a proponer líneas de investigación, porque bueno, esto lo estábamos escuchando constantemente y entonces queríamos saber, bueno, a partir de la evidencia, qué es lo que nosotros estábamos teniendo ya para cuantificar y a partir de ahí hacer estrategias de intervención. Así que una de las primeras investigaciones que hicimos fue evaluar el nivel de sobrecarga. En la siguiente, por favor, les muestro justamente la metodología cuyo objetivo fue describir el grado de sobrecarga en los cuidadores primarios de pacientes con hemofilia. Cabe mencionar que también tenemos prevalencia de ansiedad, de depresión, bienestar psicológico, algunos aspectos que también estamos recabando información, estamos haciendo investigación con adolescentes. Pero en este momento hablaremos qué nos ha dicho el tema de la sobrecarga que presentan nuestras cuidadoras. Cabe mencionar que estas cuidadoras ya están siendo diagnosticadas justamente por hemofilia. Se hizo una recolección de datos, se entrevistaron a más de 120 mujeres y en estas 20 mujeres por criterios de selección se quedó una N de 95 a través de una encuesta transversal. Se hizo un formato de variables sociodemográficas y se utilizó la escala del cuidador de Saril. Justamente más adelante les voy a hablar qué barreras encontramos con esta escala, porque de pronto nos daba un resultado, pero hacer una entrevista de profundidad nos dábamos cuenta que hay todavía un tema de deseabilidad social. Justamente en dos ítems que me estoy acordando en este momento es que si las mujeres daban, ¿no?, como este cuidado a otra persona, ellas decían que no, que ellas tenían que hacerse pues del cuidado y si ellas pensaban que
estaban dando el 100 y ellas decían que no, que deberían de dar más. Entonces, este tema de cuidar justamente esta deseabilidad social puede justamente ser una limitante. Bueno, en estos encuentros se les hacía la invitación a las mujeres que estaban justamente en estos talleres y les dimos los objetivos del estudio, le aplicamos el consentimiento informado. Cabe mencionar que también tuvimos online, por la lejanía justamente de algunas personas, se aplicaron los instrumentos, se hicieron la recolección, se hizo un análisis, sobre todo descriptivo, para hablar de frecuencias y porcentajes. Bueno, ¿qué encontramos? Increíblemente, ¿verdad? Algunos datos relevantes que podemos justamente identificar es lo que está sucediendo y que muchas veces ni siquiera justamente podríamos llevar a la reflexión. En primer lugar, sabemos que la literatura o existe evidencia en donde nos dice que la red de apoyo es un factor protector. Nosotros encontramos que había casada o unión libre, el 64, que representa un 67.4%. Sin embargo, a pesar de estar en esta unión, justamente existía un tema de poco apoyo, a veces el padre no se involucraba, ¿no? A pesar de tener un estado civil de convivencia. La mayoría eran ama de casa y vivía en familia nuclear un 57%. El 54% tiene antecedentes de hemofilia y fíjense, con relación a los números de hijos, pues encontramos en una mayor proporción personas o familias que tenían de 1 a 3 hijos. Cuando se le preguntó en cuanto a la edad, el 49% cuidaba a niños y adolescentes menores de 14 años, la mitad más de 14 años. En este sentido, cabe también resaltar que el 57% dedicaba más de 12 horas al cuidado de sus hijos. Quiero un poco señalar o precisar que las funciones de ama de casa, es decir, 53% que solamente se dedicaba a hogares o actividades del hogar, había una sensación de que parecía que no estaban haciendo nada por parte de los familiares, ¿no? A pesar de que las actividades hogareñas pues representa un desgaste impresionante. En la siguiente, por favor, podemos justamente hablar de algunos indicadores de salud mental. ¿Qué quiero decir? Que en el estado de salud mental, estas personas evaluaban regular en el 53.7%. Es decir, cuando yo les preguntaba cómo percibe su estado de salud mental, ellas decían que regular, el 5.3%, justamente lo evaluaba como malo. Fíjense que algo que también llama la atención es que el 53.7% había identificado, había vivido crisis de ansiedad y el restante 10% había tenido esta sensación de que sí, pero que no había claridad si se trataba de una crisis de ansiedad o no. ¿No? Imagínense, esto justamente es algo que alarma. Con relación a los problemas emocionales, encontramos de regular a mucho, miren, más del 60%. El tratamiento psicológico, no tenía tratamiento psicológico, pero le gustaría en el 52.6%. Y bueno, con la enfermedad del cuidador, pues encontramos que sí había un diagnóstico de enfermedad en el 30% y quienes ya presentaban datos, pero que no habían ido a acudir a una atención médica, lo encontramos en el 11.6%. ¿Cuáles eran estos diagnósticos que nuestras mujeres cuidadoras estaban teniendo? Pues encontramos enfermedad diverticular, BPH, hipertensión, cáncer, diabetes, hemofilia también ya identificada, deficiencia de factor 5, anemia, discapacidad visual, enfermedad celíaca, encontramos epilepsia, hipotiroidismo, lupus, disautomía, trastorno cervicuterino, etcétera, etcétera. Estas son las condiciones que nuestras mujeres viven y que además tienen que desgastarse por el tema de cuidar a un paciente con hemofilia. En la siguiente ya son los datos que justamente nos hablan con relación a bueno, ahí hablamos otros indicadores de salud mental que tienen que ver con el cansancio, la irritabilidad, el dolor muscular, falta de energía. Si se dan cuenta, pues en estas fracciones o señalamientos de rojo, pues son altos en realidad, con una gran proporción que urge una atención
psicosocial. En la siguiente hablo sobre el desgaste que presentan nuestras mujeres: sobrecarga leve 22%, sobrecarga intensa 23%. La suma de estos dos pues nos habla de 45.3%. A pesar de que esto es difícil, a pesar de que traen datos justamente con esto, ya les decía, por un lado hay deseabilidad social, es decir, nos falta formular, construir instrumentos muy específica para la población de trastornos hemorrágicos. Hay algunas cuestiones en donde, les decía, a pesar de tener este instrumento en donde daba un resultado favorable de que no identificaba sobrecarga, en una entrevista de profundidad había datos de sobrecarga. Muy bien. Sin embargo, también habrá que mencionar que en los otros estudios, no lo traigo aquí, sin embargo, habla de que la mayoría de nuestros pacientes tienen datos de resiliencia, y eso es un factor protector importante también, que vale la pena en otros escenarios hablar de ello. Bueno, quisiera ir cerrando mi participación, ya que creo que ya no me queda mucho tiempo, diciendo justamente que la estrategia que hemos desarrollado a partir de esto es una invitación justamente a que nosotros gestionemos, o nuestro enfoque de intervención psicosocial tiene que coadyuvar en la comunicación adecuada sobre la hemofilia, tratamiento, riesgos y acciones preventivas. Sí, desde edades tempranas. Además, fomentar la buena relación médico-paciente-familia, gestionar recursos para regulación emocional y duelo, impulsar la ampliación de estrés de apoyo, brindar acompañamiento y profilaxis psicológico, pero sobre todo dar seguimiento. Hemos encontrado que a veces se interviene las primeras ocasiones y después ya nos olvidamos de qué está pasando, cómo están enfrentando estas familias el desarrollo de la enfermedad. Brindar acompañamiento también tanatológico por este tema de duelo, dar asesoramiento genético, fomentar estrategias de autocuidado, hacer una reestructuración cognitiva para el sentimiento de culpa, analizar el rol del cuidado, involucrar justamente a otras figuras dentro de esta familia, fortalecer alianzas maritales, esposo, padre, es decir, también darle al padre un rol de que, a pesar de ser padre, sea también cuidador, y favorecer la participación del padre justamente como dentro de esta dinámica. Trabajar en habilidades de crianza para evitar la sobreprotección, y bueno, y algunos indicadores que de alguna manera ya se ha hablado. Entonces, todos estos elementos sumamente importantes lo hemos traducido a encuentros, y de ahí surge un proyecto que tenemos en México de Alzando las Voces. En la siguiente, por favor. Bueno, aquí les comparto un cuadernillo que justamente surge dando un poco de estrategias, integrando a toda la familia de todos estos indicadores. Lo puedo compartir con Silvina para que puedan ustedes tener acceso a este material. Siguiente, por favor. Siguiente. Bueno, creo que no se escucha. Son dos videos justamente que habla sobre esta evidencia de estos encuentros que hemos tenido virtualmente por la amplitud justo de las familias que tenemos en toda la República Mexicana. Imagínense cuántos estados tenemos, pero de alguna manera hemos tenido eventos presenciales, pero también tenemos una estrategia virtual. Y quiero cerrar diciendo que cuidar es una expresión de amor que se desgasta cuando el que da no lo recibe. Así que amarse a sí mismo precede a el amar al prójimo. Y justamente esta filosofía tratamos de transmitir a nuestras mujeres cuidadoras, pero que además justamente algunas están siendo pacientes con hemofilia. Muchísimas gracias. I think, Silvina, you will need to take it from there because Sian dropped out because of electricity. Sí, sí, por supuesto, Asad. Muchas gracias, Ezequiel. Una parte del video sí se escuchó y ahí se escuchó una parte también. Y bueno, este mural es bellísimo. Ya tendrás tiempo después para contarnos un poco sobre él. Aquí estoy viendo que Alejandro ha levantado la mano. Les avisamos a todos los que están participando, que somos muchos, 39 personas conectadas, que vamos a escuchar a Patricia y luego vamos a dar espacio para el intercambio de comentarios y preguntas, ¿sí? Bueno, a ver si la tecnología nos sigue ayudando.
Ustedes me dicen. Y se ve, Silvina. Perfecto. Bueno, aquí vamos a comenzar. Aquí tenemos la portada, ¿la están viendo? Y comenzamos. Pasa al No. anterior, por favor. Antes ¿Todavía de- no lo han visto? ¿Sí la ven? Ok, Sí. muy bien. Bueno, simplemente nada, presentarme, daros las gracias, ¿no? Primero por invitarme a estar aquí hoy, pero también a todo el esfuerzo que se ha hecho desde la Federación Mundial para preparar este webinar y a todos los que hoy nos acompañáis, ¿no? Mi nombre es Patricia Cabré, trabajo en la Asociación Catalana de Hemofilia, como antes os ha explicado Silvina, y hoy queríamos presentaros la guía ¿Y usted cómo está? Es una guía que nosotros trabajamos precisamente para compartir algunas reflexiones y orientaciones prácticas dirigidas a los y las profesionales que cuidan de las personas cuidadoras, tanto desde servicios sociales como desde servicios de salud. Siguiente. A ver, A ver si pasa. ahora sí. Sí. Esta guía ha sido impulsada por la Red de Apoyo a las Familias Cuidadoras. Este es un espacio promovido dentro del Acuerdo Ciudadano para una Barcelona Inclusiva. El acuerdo es un espacio nacido en el 2006 y nosotros nos adherimos a él en el 2013 y consta de 14 redes de apoyo, cada una sobre un tema específico. Hay redes de apoyo, por ejemplo, que apoyan la inclusión laboral, otra que habla sobre los derechos de la infancia, otra sobre la accesibilidad, las personas sin hogar. Solo citaros algún ejemplo. La que nosotros estamos involucrados es la red de soporte o de apoyo a las familias cuidadoras. El objetivo de este Acord Ciutadà es construir una Barcelona más inclusiva y con mayor calidad de vida para todas las personas. En junio de este año ya éramos 900 entidades sociales que formábamos parte de este acuerdo. Siguiente. Actualmente, la Red para el Apoyo de las Familias Cuidadoras está formada por 27 organizaciones muy diversas en tamaño, en naturaleza y en objetivos, pero todos tenemos un objetivo común y es que todas las personas que cuidan familiares, enfermos o dependientes reciban el reconocimiento que merecen y el apoyo que necesitan. Siguiente. Aquí podéis ver las diferentes entidades que conforman la red. Cada una de ellas está destinada a diferentes condiciones, por ejemplo, el Alzheimer, el Parkinson, el cáncer, el ictus o la hemofilia, como nosotros, ¿no? Solo para citar algunos ejemplos. Pero aparte de asociaciones y de fundaciones, también contamos con la colaboración de 5 colegios profesionales. El Colegio Oficial de Médicos, el de Psicología, el de Trabajo Social, el de Enfermeras y Enfermeros de Barcelona y el Colegio de Farmacéuticos. Además, dentro de la red también existen 3 entidades públicas. Siguiente. Y es que en Barcelona hay más de 350.000 personas que asumen la responsabilidad de cuidar a una persona enferma o que tiene una discapacidad o que ha sufrido un accidente o que sencillamente se ha hecho mayor. Y lo que se ha visto en una encuesta es que 1 de cada 4 barcelonesas, el 56,2%, son mujeres que se dedican al cuidado no profesional. La mayoría son esposas, hijas, madres, hermanas y nueras, y ellas son las que sufren la sobrecarga que representa esta tarea no remunerada. Y es evidente que es un trabajo, como nos ha explicado antes Ezequiel, que afecta a la salud física y mental, que afecta a la trayectoria personal y profesional de las cuidadoras, así como su situación económica actual y futura. Siguiente. Los objetivos de nuestra red es, por un lado, impulsar la estrategia de apoyo a las familias cuidadoras, conocer y dar visibilidad a la labor de las personas que cuidan a sus familiares, defender del derecho que tienen las familias a cuidar e incorporar sus necesidades en la agencia pública,
dar a conocer las organizaciones de apoyo, facilitar información sobre las entidades y todos los servicios que ofrecen a las familias cuidadoras e implicar y trabajar con los profesionales de la medicina, la enfermería o, como os decía antes, el trabajo social y la psicología para mejorar conjuntamente la atención y el apoyo a las familias cuidadoras. Siguiente. Porque todos tenemos claro que al lado de cada persona enferma, de cada persona que envejece o que pierde la capacidad de valerse por sí misma, acostumbra a haber una persona que la cuida. Y esta también necesita apoyo. Siguiente. Y la guía, ¿no? ¿Y usted cómo está? Se elaboró con aportaciones de más de 170 profesionales de distintos ámbitos, pero también teniendo en cuenta la voz de las propias personas cuidadoras. Hicimos una jornada en la que participaron mucha gente y conseguimos 382 aportaciones de las personas que asistieron a la jornada, más otras que llegaron por mail. Y con toda esta información elaboramos esta guía que hoy os presento. Siguiente. El documento busca dar a conocer, por un lado, los aspectos que caracterizan la realidad de las personas que cuidan, así como ofrecer orientaciones y actitudes que los y las profesionales podemos tener en cuenta cuando nos relacionamos con ellas. Siguiente. Para nosotros, el proceso de cuidar puede ser largo y complejo. No hay dos historias iguales, pero sí que vimos que se encontraban como unas etapas comunes que marcaban la evolución vital del cuidador o de la cuidadora. Nosotros reconocimos como 3 grandes momentos. Uno le llamábamos el cuidador expectante, el otro el cuidador activo y finalmente el cuidador invisible. En cada etapa definimos cómo cambiaban las emociones, las necesidades y la manera de relacionarse con los servicios. Por eso nuestro papel como profesionales también debe adaptarse acompañando con sensibilidad, respeto y comprensión cada una de estas etapas. Siguiente. La primera etapa, la del cuidador expectante, es la etapa de la incertidumbre. Le llamamos así porque en este momento la persona cuidadora intuye que algo no va bien, vive la confusión, la angustia, el miedo al diagnóstico y hay veces que la noticia llega de golpe, ¿no? Llega como un shock. Hay otras que el diagnóstico llega después de un largo proceso de pruebas y de sospechas. Y hay veces es eso, ¿no? Que supone un shock, pero hay veces que supone una liberación porque por fin pones palabras a lo que le pasa a tu familiar. En todos los casos, tanto si es de una manera como si es de otra, el impacto emocional es grande. Sentimientos como el miedo, la tristeza, la rabia, la negación, todo son reacciones normales ante una realidad que a veces es difícil de asumir. En esta fase, el cuidador suele ser el gran olvidado. Se centra toda la atención en la persona enferma y mientras quien acompaña a veces vive desorientado, sin saber dónde acudir ni con quién hablar. Y en este punto pensamos que la información y la orientación son fundamentales. Siguiente. Como hemos dicho antes, ¿no? Y también como ha explicado Ezequiel, las reacciones de miedo, de tristeza, de ira, de angustia pueden ser comunes y tenemos que tener en cuenta por eso que hay una serie de factores que incluso pueden empeorarlas, ¿no? Por ejemplo, el tiempo que ha durado el proceso ante el diagnóstico, en la incertidumbre, los perjuicios que hay asociados a determinadas enfermedades, si se da el diagnóstico durante un ingreso hospitalario o no, incluso la desinformación de la familia respecto a la enfermedad de la que vamos a tratar o incluso si la persona, depende de qué edad, ya acepta o no la situación que es lo que le está afectando, ¿no? Siguiente. Algunas de las orientaciones que nosotros pensamos que son importantes en esta etapa es que nuestra mirada profesional siempre debe incluir desde el primer momento a la persona que acompaña. Inclúyala siempre desde la primera visita. Pregúntele cómo ha vivido el proceso, cómo se está organizando la familia para asumir los cuidados. Hágale sentir que, sea cual sea la evolución del proceso, la persona no estará sola. Proporcione información de manera clara y comprensible, porque la información reduce la ansiedad y también facilita la comprensión. Utilice un lenguaje sencillo, aclare las dudas
y dé espacio para que pueda hacer preguntas, ¿no? Que antes de marcharse, ¿no? La familia siempre le digas, bueno, ¿hay algo más que usted me quiere preguntar? No sé, démosle un espacio en este momento. Respete también los tiempos y el ritmo de asimilación de cada persona, porque aceptar un diagnóstico es un proceso y la información rara vez se asimila toda de golpe, sino que se necesita un tiempo. Por eso decimos que es muy importante ofrecer oportunidades para que la persona pueda volver a usted con preguntas y preocupaciones. Dedíquele un tiempo y un espacio para atenderle, pregúntele cómo está, cómo lo está llevando, porque las personas cuidadoras, cuando tú le preguntas cómo estás, normalmente contestan, estoy bien. Pero si les das unos minutos, pueden añadir, pero no he dormido, estoy agotada, ¿no? Ayúdale a tomar conciencia de lo que realmente siente. Siguiente. Acoja sus primeras reacciones emocionales sin minimizarlas. Deles un espacio, porque decíamos lo que decíamos antes, aceptar un diagnóstico muchas veces implica una ruptura de expectativas y un proceso de duelo. La pérdida de la salud o del futuro imaginado junto a un hijo, por ejemplo, en el caso de los papás con niños con hemofilia. Pero también el miedo, la ansiedad, la tristeza y la rabia son sentimientos naturales. Valide sus emociones y hágales saber que tienen permiso para sentirse así. Por otro lado, también puede anticipar las necesidades de cuidado, sea proactivo en el sentido de que puede ayudarles a prepararse para las etapas que vendrán, ¿no? Por ejemplo, si sabemos que van a tener que aprender a pinchar en vena y hacer profilaxis, a lo mejor necesitaremos decirles cuántas veces van a tener que venir al hospital para poder planificarse ellos con más tiempo, ¿no? Ayúdeles también a comprender la evolución de la enfermedad, porque esto ayuda a las personas cuidadoras a organizarse y a dosificar sus esfuerzos. Deríveles a recursos y servicios de apoyo, porque normalmente detrás de cada diagnóstico suele haber un grupo de personas que forman una asociación intentando salir adelante, ¿no? Y las entidades y asociaciones ofrecen información y apoyo valioso tanto para la persona enferma como para su familia. Y finalmente, busque espacios para procesar el impacto de trabajar con personas cuidadoras. En un momento u otro, nosotros les diremos a los cuidadores que para poder cuidar hay que cuidarse. Pues apliquemos este mismo principio a nuestra práctica profesional. También nosotros necesitamos cuidar de nuestro propio bienestar porque trabajar con personas en situaciones de gran angustia también nos afecta. Siguiente. En la segunda etapa, ¿no? Nosotros que le llamamos el cuidador activo, es porque le llamamos así porque con el tiempo la persona cuidadora asume plenamente su rol. Es una etapa en la que él se organiza, se adapta, pero muchas veces no reconoce sus propias necesidades. El desgaste físico y psicológico a veces se hace evidente y aparecen síntomas de culpa, de frustración, de agotamiento o incluso de aislamiento. Muchas veces las relaciones familiares y sociales se transforman, el tiempo libre desaparece y muchas veces muchas personas cuidadoras sienten que su vida ya no les pertenece. Esta también es una etapa llena de contradicciones, amor y cansancio, orgullo y agotamiento, responsabilidad y culpa. Es importante reconocer que, aunque la tarea de cuidar nace del afecto, como decía antes Ezequiel, también genera un enorme coste emocional. Es una etapa que puede alargarse mucho o no en función de la enfermedad y de su pronóstico. Siguiente. Esta etapa, como hemos visto, se caracteriza por un fuerte impacto emocional y donde pueden aparecer sentimientos como aislamiento, soledad, culpabilidad, por no hacer lo suficiente, por creer que se hizo algo mal, como en el caso de las madres portadoras de hemofilia, o por no estar disponible para otros miembros de la familia. También hay resentimiento hacia los familiares que no comparten las responsabilidades o no ofrecen apoyo. Existe también agotamiento, cansancio, burnout, ansiedad, preocupación y miedo por no saber cómo gestionar las responsabilidades o por la incertidumbre respecto al futuro. Tristeza, tanto por la situación de la persona querida como por los planes propios, ¿no? Hay veces que las metas personales o profesionales se han tenido que abandonar porque te has dedicado a cuidar al familiar.
Y también existe a veces un descuido personal, porque todas las tareas de cuidado se anteponen a las necesidades propias. Y muchas veces nos encontraremos incluso con dificultades para pedir o aceptar ayuda, ¿no? Porque muchas veces las mamás o las parejas de los adultos dicen, pero ¿quién lo hará mejor que yo? ¿No? Todas estas cosas les pasan a las personas que cuidan. Siguiente. Y como antes también explicaba Ezequiel, ¿no? Hay veces que el hecho de cuidar tensiona y puede alterar el equilibrio en la relación de la pareja. ¿Por qué? Porque los miembros de la pareja pueden ver y vivir la enfermedad de forma diferente. A menudo se generan problemas de comprensión de la vivencia del otro y situaciones de conflicto, pero aún y así es verdad que hay muchas parejas que son capaces de salir reforzadas de la situación. Para nosotros es súper importante la capacidad que tienen de comunicarse, de expresar qué se sienten, cómo se van encontrando, porque de esta manera podrán elaborar mejor qué es lo que les pasa. Siguiente. En esta etapa, nuestro papel consiste en acompañar, reconocer y reforzar. Preguntas cómo está no solo por cortesía, sino de verdad. Pregúnteles también por su bienestar. Por ejemplo, ¿cuántas horas duerme? Parece una pregunta banal, pero hay veces que las preguntas pequeñas y cotidianas ayudan a abrir una conversación. Crea un entorno de confianza para poder hablar abiertamente. Anímale a explicar y a expresar sus preocupaciones y sentimientos. Evite decirle lo que debe hacer o sentir. En su lugar, valide sus emociones. Por ejemplo, entiendo que se sienta cansado, triste, pero ¿hay algo que podría ayudarle a sentir un poco mejor? Es decir, valide lo que le pasa, ¿no? Recuérdele además que él tiene derecho a ser feliz. Ayúdele a reconocer los aspectos positivos y a darse permiso para disfrutar de las pequeñas cosas de la vida cotidiana. Recuérdele que para poder cuidar también debe cuidarse y que para ello necesita atender su propio bienestar físico y emocional y que anímele, por ejemplo, a tomar descansos, a caminar, a hacer ejercicio, a pasear, a dedicarse un tiempo a sí mismo. Reconozca por eso su rol y todas sus capacidades, hágale sentir valorado e implicado en las decisiones sobre el tratamiento y sobre la atención. Y además explíquele que su experiencia es esencial y que debe sentirse parte del proceso. Trabaje conjuntamente con la persona cuidadora y con la persona enferma siempre que pueda, siempre que sea posible, ¿no? Para poder reforzar este vínculo del cuidado compartido. Siguiente. Proporcione herramientas prácticas y orientación. Ayúdeles con tareas concretas, por ejemplo, a gestionar citas, con la medicación, con rutinas de cuidado, con nutrición o incluso cómo afrontar determinados cambios de comportamiento. Infórmeles sobre los grupos de apoyo para cuidadores. Estos grupos permiten a los cuidadores compartir experiencias, reducir el aislamiento y recibir apoyo emocional. Transmita también confianza. Los cuidadores necesitan saber que su ser querido está en buenas manos. Tranquilícelos sobre la calidad de atención que brinda su equipo. Facilíteles las cosas, como decíamos, ¿no? Los procedimientos. Esté atento a sus signos de sobrecarga o agotamiento, porque esto puede pasar, puede llegar. Entonces, es necesario anticipar las necesidades con anticipación para evitar daños que después pueden llegar más tarde. Esté atento también a la incapacidad del cuidador y a los riesgos de abuso, porque a veces la sobrecarga o la depresión o el abuso de sustancias pueden haber conflictos preexistentes que comportan riesgos, ¿no? Y también prepárelos en esta etapa para la pérdida y el duelo de manera poco a poco, ¿no? Porque esto va a pasar. Entonces, aborde cuestiones importantes antes de la etapa final de la enfermedad. Y finalmente, como decíamos antes, también encuentre espacios para sus propias emociones como profesional, porque apoyar a los cuidadores significa también recibir el impacto de sus emociones. Reflexione usted cómo le afecta eso, ¿no? Finalmente, en esta etapa, en la etapa del cuidador invisible, llegamos cuando termina el proceso de cuidar, ya sea por el fallecimiento del familiar, por una institucionalización o por su recuperación.
Es una etapa donde es difícil identificar elementos comunes porque no todos los procesos de duelo son iguales y porque deben abordarse de diferente manera. A menudo el cuidador puede vivirlo como una pérdida doble, la pérdida de la persona querida, pero también la del propio rol del cuidador, ¿no? Y este es un punto de inflexión, porque muchas veces llegan a la pregunta de ¿y ahora quién soy yo? ¿Qué hago con mi tiempo? ¿Qué voy a hacer? ¿No? En esta etapa a menudo se produce también un cambio en la percepción social, ya que nunca se los considera ya un recurso útil, ¿no? Se vuelven, por eso decíamos, el cuidador invisible. Y normalmente ya no se los considera sujetos ni de políticas ni de programas o de apoyo. Siguiente. Existen para nosotros diferencias significativas dependiendo del motivo por el cual la persona deja de ser cuidada. Una cosa es cuando la persona cuidada mejora o se recupera. En este sentido, el cuidador puede permanecer anclado en el papel anterior, en el papel protector, y en este momento pensamos que se necesita apoyo para guiarlos hacia una mayor autonomía. Cuando hay un ingreso en un centro residencial, es una pérdida, pero que suele ir acompañada muchas veces de un intenso dolor, porque aunque no se trata de un cambio, se trata de un cambio importante, lo que realmente no ha dejado es el proceso de curar. El proceso de cura todavía no ha acabado, ¿no? Y finalmente, ante la muerte, sí que puede verse a veces como una liberación, pero decirle a un cuidador, ahora ya puedes descansar, nunca es útil, porque esto no les ayuda, ¿no? Los rasgos personales, la historia y las creencias de los cuidadores en este momento son fundamentales para configurar las respuestas emocionales que ellos viven ante la muerte. Y para nosotros siempre decimos que compartir el dolor es vital. Llorar, hablar y recordar al ser querido es terapéutico. A veces es posible que aparezcan y emerjan problemas de conflictos latentes, ¿no? Se puede experimentar desorientación, debilidad extrema por un cansancio acumulado durante muchos años. Y por la edad, muchas personas cuidadoras también experimentan otras pérdidas o duelos secundarios, ¿no? Que pueden dificultar la situación, como la salud, pérdida de poder adquisitivo, de movilidad. Siguiente. En esta etapa, finalmente, nuestro acompañamiento no debería terminar cuando finaliza el cuidado. Decimos que es importante mantenerse en contacto y brindar apoyo respetando sus tiempos. Ayúdeles a expresar su dolor y a darle sentido. Apóyenlos para que nombren sus emociones y reconozcan su sufrimiento. Recuérdenle que estos sentimientos son parte del proceso y que no durarán para siempre. Aprendan a tolerar sus lágrimas y su tristeza. Reconozcan el buen trabajo que hicieron, destaquen su contribución, apoyen la reconstrucción de la identidad del cuidador antes de ser cuidador, anímeles a redescubrirse a sí mismos. Infórmeles también sobre los recursos disponibles, porque existen grupos de apoyo para el duelo y otros espacios que pueden ser emocionalmente reconfortantes. Y estén atentos a signos de duelo complicado, porque el duelo no es una enfermedad, pero sí que si aparecen síntomas como la tristeza profunda, la depresión o los trastornos alimentarios o del sueño, pueden indicar un duelo patológico. Y finalmente, como antes, trabaje su propio duelo como profesional, porque para apoyar a otros en estas situaciones es importante reconocer su propia vulnerabilidad ante el sufrimiento y la muerte. Y finalmente, solo quería acabar diciendo que esta vía y el trabajo en red son una invitación a mirar más allá de la enfermedad, a ver junto a cada persona enferma hay otra que acompaña, que sostiene, que cuida, y a reconocer su valor y su esfuerzo, y a recordar que también necesita apoyo, escucha y descanso. Porque hasta que cada una de las personas que cuidan familiares enfermos o dependientes reciba el reconocimiento que merece y el soporte que necesita, intentaremos seguir trabajando. Gracias. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Patricia. Muchas gracias por la claridad de ambas presentaciones. Eh, Estamos, bueno, con ganas de escuchar comentarios y preguntas que habían levantado la mano. Eh, Tenemos en el chat. Ajá, bueno. eh, me gustaría si tienen preguntas.
Aquí están. Ajá, sí. Acá está preguntando Lourdes si será posible tener una copia de la presentación. Lo que sí vamos a tener es la grabación, así que esto denlo por seguro. Están agradeciendo por la información. Em, bueno, dice, me permito preguntar qué hacer quienes no nos encontramos en medios directivos de atención, pero tenemos la intención de apoyar desde el ámbito profesional. Bueno, mi pregunta también viene alineada, esto de querer y tener la intención. eh, lo que les pregunto es qué dificultades ustedes encuentran. También me parece que es solidaria esa pregunta, por eso la hago conjunta en esto del cuidado del cuidador. Puede contestar cualquiera de los dos. Sí, las barreras que nosotros identificamos aquí en Latinoamérica es, en primer lugar, que todavía salud mental es un tema estigmatizado, ¿no? Por ser una condición médica, de pronto el énfasis que se hace es justamente a la atención biológica. Entonces cuesta mucho trabajo, sobre todo en área de pediatría, que es la población a la que yo me dedico. La mayoría nos centramos en el paciente y en instituciones, al menos, pues, no se contempla justamente una atención centrada en la familia, sino centrada en el paciente, ¿no? A pesar de que la familia es un agente terapéutico, como lo describe la Organización Mundial de la Salud. Así que pienso que el estigma es un tema que todavía nos cuesta mucho trabajo para poder avanzar, aunque ya lo estamos haciendo, pero bueno, pienso que esa es una de las cosas significativas. No sé si Patricia quieres agregar algo o esto que decían, cómo hacemos cuando no estamos en medios directos de atención, pero queremos apoyar desde el ámbito profesional. Y esto es lo que me hacía pregunta, ¿no? Cuando he visto esta frase en las preguntas. Entiendo que la persona que hace esta pregunta no está en una organización, ¿no? Porque dice que no está en medios directos de atención. Entonces, yo me ofrecería como voluntario, es decir, como voluntario, si él quiere atender desde un ámbito profesional y quiere trabajar en algo y no está en una entidad, pues que se dé a conocer, que monte que explique el proyecto que tiene, si quiere hacer un grupo de cuidadores, si quiere hacer un grupo de familias, yo qué sé, de acompañantes adultos o al revés, o de acompañantes de un grupo de padres. Yo le diría que se ofreciera como voluntario a alguna entidad, porque si no, no entiendo de qué manera puede atender un profesional si no es o a través de una entidad o a través de los servicios sociales o de salud. Excelente, muchas gracias. Alejandro había levantado la mano antes y ahora nuevamente te invitamos, Alejandro, a que puedas escribir tu pregunta o tu comentario. Ahí tienen donde dice preguntas y respuestas en la barra de abajo, pueden escribir, ¿sí? Bueno, estamos recibiendo felicitaciones de Darío desde Honduras y de Alice desde Brasil, a los dos. Y tenemos una pregunta de Andrea preguntando, bueno, también felicita, desde la implementación del cuadernillo de las estrategias, ¿cómo tú consideras que ha impactado en la autonomía de las familias? Y se combina con la pregunta de Alice de, como complementaria, cómo apoyar o cómo abordar a las familias que tienen poca red de apoyo, ¿no? O madres solas, ¿qué recursos ustedes sugieren o han experimentado para implementar? Ok, entiendo que va dirigida para mí la pregunta. En primer lugar, no hemos medido el impacto como tal del cuadernillo, sin embargo, los comentarios que nos han hecho llegar las madres o las familias que han ya trabajado con este cuadernillo es que, en primer lugar, hacen actividades en conjunto, porque el cuadernillo está dirigido justamente a familias. Entonces, en donde está el hijo, está el papá, está la mamá,
a responder ciertas preguntas, a jugar juntos, a platicar juntos, porque justo el cuadernillo va dirigido a ese propósito. Entonces, desde la integración o desde proponer actividades que contemplen justamente a toda la familia, desde ahí ya podemos empezar a hablar de que estamos avanzando. Una de las cosas como indicación que también aprendí a partir de la utilización de este cuadernillo es que se dediquen al menos, digo, al menos porque la dinámica de pronto aquí en México es muy complicada, 2 horas a la semana en jugar con sus hijos o en jugar en familia, ¿no? Les damos, sí, como pretexto Factor On y Fortaleza, que son 2 juegos que desarrollamos, pero independientemente de eso, que integren otro tipo de juego, pero 2 horas mínimos a la familia. De pronto, en la federación no se les cobra la consulta psicológica, eso es el apoyo que se da por parte de la federación. Sin embargo, una condición que yo hago para poder seguir dándole consulta a sus hijos o a la familia es que cumplan ellos con el juego de 2 horas en familia, ¿no? Ese es como el pago que yo les establezco o uno de los criterios que ellos tienen que cumplir. Y hemos visto avances con relación en que las mujeres, justamente en tener más habilidades, porque los integramos justamente en el proceso psicológico de sus hijos, 4 sesiones con el niño, en este caso que me dedico a esa población, y una en familia, ¿no? Así es como lo trabajamos aquí en México. Excelente, qué importante, solo un comentario, introducir esto, la idea del concepto tan valioso del juego, ¿no? Del juego, los psicólogos podremos hablar del juego terapéutico para resolución de conflictos, pero todas las personas entienden clarísimamente que dedicar y sentarse un tiempo con los propios hijos, ¿no? Nos aleja de las pantallas, socializa los vínculos, revincula de otra manera y no ordenando, ¿no? Y creo que es una idea muy valiosa que tenemos que rescatar, ¿no? Los juegos de mesa, los juegos de rol, todas esas cosas. Quisiera retomar sin perderme, porque tenemos muchas preguntas. ¿Cómo piensan esto de las familias con poco apoyo, con las madres solas? ¿Qué experiencia tienen ustedes desde sus asociaciones en apuntalar, ¿no? a estas comunidades que presentan más dificultades? No sé quién. Patri, no sé si querés, estás No, ahí. aquí la verdad es que mujeres solas atendiendo niños con hemofilia tenemos pocas. La mayoría son un núcleo familiar, al menos en la realidad de España. Ujú. Ahora, sí que es verdad que hay mujeres, por ejemplo, víctimas de violencia de género o que han tenido que salir de la familia y que entonces reciben todo un apoyo psicosocial, no solo desde la asociación, sino también desde servicios sociales para poder manejar todos estos aspectos sociales que no tienen que ver propiamente con la hemofilia, sino con su condición de vida, ¿no? Existen determinados servicios a nivel social que pueden ofrecer un apoyo a esta mujer y nosotros nos coordinamos para poder atender la parte en relación a la hemofilia. Por ejemplo, si necesitan terapia psicológica, vienen a la asociación, no van a los centros de servicios sociales. Pero sí que hacemos un trabajo conjunto, pero hay cosas que no están en nuestra mano y que desde servicios sociales pueden ayudar. Excelente, muchas gracias. Senia nos hace un comentario importante en relación al abordaje familiar sin olvidar a los otros hijos que no tienen una condición médica. Eh, y después, bueno, Elizabeth nos habla desde Bolivia también felicitando en relación a la ansiedad de los cuidadores, en donde esto juega una mala pasada, en relación al temor de que esta ansiedad, ¿no? O el crecimiento de los niños con unas patologías severas, como por ejemplo la hemofilia severa, en lugares donde no hay tanto acceso, pueda afectar la estabilidad psicológica y emocional del cuidado, del niño cuidado por parte del cuidador. Así que si quieren hacer comentarios en relación, porque los dos tienen que ver con niños, ¿no? Niños que no tienen la condición y niños que pueden
por temor del cuidador de ver afectado desde su propia ansiedad o angustia al niño en relación a su cuidado. Si quieres, empiezo yo, Ezequiel. No, para nosotros los familiares de los niños que no son hemofílicos reciben atención desde siempre que quieren, en el sentido de que siempre promovemos actividades para la familia en global. Por ejemplo, los campamentos de verano tanto son para niños con hemofilia como niños sin hemofilia, al menos los que nosotros tenemos pensados desde nuestra asociación. Con lo cual pueden venir niños, amigos, hermanos, puede venir quien quiera y siempre participan de las actividades de la asociación. Por ejemplo, aparte de los campamentos de verano, está la salida en la nieve, están los grupos de padres. Los padres pueden venir acompañados con los niños y hacemos un grupo paralelo de niños. Hay padres que traen a sus hijos con hemofilia y sin hemofilia, porque no van a dejar a los niños sin hemofilia en casa y van a venir del resto, sino que aquí siempre intentamos trabajar con ellos. Y incluso hay niños o hermanos de niños con hemofilia que necesitan una atención más puntual y hay casos de niños que están viniendo al psicólogo los hermanos y no los propios hemofílicos. Es decir, Exactamente. Nuestros programas están abiertos a toda la familia, no solo al paciente con hemofilia. Gracias. Ezequiel. Gracias. Thank you so much, but Sí, la experiencia we will take this last comment and then we will have to end the webinar. So he will sí. answer this question. Entonces la última pregunta tengo aquí y la puedes complementar, Ezequiel. Muy interesante. Víctor pregunta, ¿qué consideran ustedes más adecuado para los cuidadores? Si un abordaje individual o un abordaje grupal, ¿no? Y cómo sería en tal caso esta psicoprofilaxis o más bien acompañamiento psicológico, porque en realidad no solamente estamos haciendo psicoprofilaxis, sino que ya está sucediendo, ¿no? Es una asistencia. Ok. Claro, en primer lugar decir que tenemos que un poco individualizar los casos, pero de entrada y de manera genérica, el enfoque de grupo yo lo trabajaría de manera preventiva y ya cuando se identifican factores que hay que trabajar de manera particular, yo continuaría con terapia individualizada. Estoy de acuerdo. Muchas veces los grupos permiten construir una red en la que la gente se puede sentir sostenida, pero hay veces que eso no es suficiente y hay veces que cuando hay una patología más seria es cuando derivas a la persona a una terapia individualizada. Excelente. Yo solamente agregar que efectivamente con los grupos llegamos a personas que les es difícil por distancia o por prejuicio acceder a un abordaje psicoterapéutico específico individual y entonces esto también es un beneficio adicional a lo que han dicho. Lo último, están volviendo a preguntar por el cuadernillo. El cuadernillo, bueno, Ezequiel lo ofreció gentilmente, me lo va a mandar y después veremos en nuestra biblioteca virtual cómo lo circulamos. Así que, Lourdes, esa es la respuesta que me quedaba pendiente. Bueno, no sé, Asad, si quieres hacer un comentario de cierre, unas palabras. Asad, would you mind to give us some comments or opinions? Yeah, let me just Okay. Yeah, so thank you very much. I don't know if I was on mute or not, so I can see that now I'm not on mute. So I think that was really a very good webinar because participation were good. And the research that was presented by Professor Martinez, I think it's also got a lot of interest from people because I noticed there were a lot of questions regarding this. And in fact, I didn't ask from my side a question. This needs to be really published at one point of time. So I don't know what is the plans of the musculoskeletal, of the psychosocial committee to adopt this research and publish it at one point of time in Hemophilia Journal.
This is a question to you, Silvina, to Patricia, and to Dr. Martinez. So that's really good. And at the end, I would like really to thank, first of all, the participants who were with us for more than 1 hour, which is great. Our psychosocial committee for their efforts, and the 3 presenters today, Silvina, Patricia, and Dr. Martinez. So thank you very much for that. Muchas gracias, Asad. Muchas gracias. ¿Tenemos alguna pregunta más? Ustedes tienen la dirección de mail de donde han recibido, y si no lo van a recibir, porque yo tengo todas las direcciones de los participantes, con lo cual estas preguntas últimas que quedan pendientes, vamos a tratar de recabarlas y poder contestarlas. Y por supuesto que esto es solo un comienzo, como Asad anticipó, estamos preparando material para que pueda estar en la parte de la plataforma educativa de la Federación Mundial, no solo para los colegas, sino para la comunidad. Tenemos casi todo listo, solo que todas estas tareas están demorando la salida de la parte más técnica para que pueda estar subido a la plataforma de la Federación Mundial. Y bueno, y vamos a estar en contacto, y sin duda que están hablando de necesidad de capacitación los psicosociales alrededor del mundo. Así que, Asad, tomamos nota de eso y veremos cómo podemos responder a esas necesidades. Les agradecemos realmente por haber estado, bueno, 1 hora y cuarto casi. Esto demuestra el interés, todos han permanecido y les agradecemos mucho y bueno, y estamos en contacto. Próximamente podrán tener esta grabación para poder verla. Muchas gracias. Adiós, que tengan buenos Adiós. días, buenas tardes. Bye. Adiós. Bye. Bye. Adiós.